In this video, you'll learn Spanish using a story-based method. First, we'll study difficult words. Then, listen to the full story. Finally, practice sentence by sentence. Let's begin. Huella. Fingerprint, footprint, trace. El perro dejó una huella de barro en la alfombra blanca. The dog left a muddy footprint on the white rug. Sospechoso. Suspicious, suspect. El hombre con gafas oscuras en el banco parece muy sospechoso. The man with dark glasses in the bank looks very suspicious. Testigo. Witness. Necesitamos un testigo que viera el accidente de tráfico. We need a witness who saw the traffic accident. Comisaría. Police station. Perdí mi pasaporte y tuve que ir a la comisaría para denunciarlo. I lost my passport and had to go to the police station to report it. Herencia. Inheritance. Marta recibió una pequeña herencia cuando su abuela murió. Marta received a small inheritance when her grandmother died. Investigación. Investigation. La investigación científica sobre el nuevo virus tardará meses. The scientific investigation into the new virus will take months. Culpable. Guilty/culprit. El juez decidió que el ladrón era culpable del robo. The judge decided that the thief was guilty of the robbery. Deuda. Debt. Tengo que trabajar mucho para pagar mi deuda con el banco. I have to work a lot to pay my debt to the bank. Pista. Clue. No puedo resolver el crucigrama. Dame una pista, por favor. I can't solve the crossword. Give me a clue, please. Susto. Fright/scare. Me diste un susto terrible cuando gritaste. You gave me a terrible fright when you shouted. Confesar. To confess. El niño tuvo que confesar que rompió el jarrón. The boy had to confess that he broke the vase. Great! Now that you know the difficult words, let's listen to the complete story with subtitles. Era una noche tormentosa en la ciudad de Madrid, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la gran mansión. La detective Elena entró en la biblioteca principal con paso firme y observó la escena del crimen con mucho cuidado. El dueño de la casa, el señor Ricardo, estaba tirado en el suelo sobre una alfombra persa muy cara. Los médicos ya habían confirmado su muerte, pero Elena necesitaba encontrar la causa exacta de este terrible suceso. La habitación estaba muy fría, porque la ventana grande estaba abierta de par en par. Elena pensó que era muy extraño tener la ventana abierta durante una tormenta tan fuerte. Elena se arrodilló junto al cuerpo para buscar pistas importantes que la policía no había visto antes. Ella miró la muñeca izquierda del señor Ricardo y notó una línea de piel más clara. Todo el mundo sabía que Ricardo siempre llevaba un reloj de oro muy valioso y antiguo. Sin embargo, el reloj no estaba en su muñeca y tampoco estaba en ninguna parte de la habitación. Elena comprendió inmediatamente que el motivo del crimen probablemente era el robo de esa joya. Ella sacó su libreta pequeña y escribió este detalle crucial con su bolígrafo azul. La detective fue al salón para hablar con los familiares que estaban en la casa esa noche. Allí encontró a Javier, el sobrino joven de Ricardo, que estaba sentado en el sofá temblando. Javier tenía muchas deudas de juego y necesitaba dinero urgentemente, según los informes policiales. Elena le preguntó con voz calmada: ¿Dónde estaba usted a las 8 de la noche, Javier? El joven respondió rápidamente: Yo estaba en el cine viendo una película de acción, lo juro. Pero sus ojos se movían de un lado a otro y no miraban directamente a la detective. Elena bajó la mirada discretamente hacia los zapatos elegantes que llevaba puestos Javier. Ella notó que los zapatos estaban cubiertos de barro fresco y hojas mojadas del jardín. Esto era muy sospechoso, porque el cine estaba en el centro de la ciudad, donde todo es asfalto.
El suelo del centro está limpio, pero sus zapatos dicen que usted caminó por tierra mojada, dijo Elena. Javier escondió los pies debajo del sofá y su cara se puso roja de vergüenza y miedo. Él intentó inventar una excusa, pero las palabras no salían de su boca seca. Elena decidió hablar con Marta, la empleada doméstica que había trabajado allí durante 30 años. Marta estaba en la cocina preparando té para calmar sus nervios y lloraba en silencio. Señora detective, yo escuché un ruido fuerte en el jardín poco antes de encontrar el cuerpo, confesó ella. Marta explicó que vio una sombra correr desde la ventana de la biblioteca hacia los rosales. Esta información era la pieza final que Elena necesitaba para resolver el rompecabezas. La detective agradeció a Marta por su honestidad y salió rápidamente hacia el jardín oscuro. La lluvia todavía caía con fuerza, pero a Elena no le importaba mojarse su abrigo. Ella caminó hacia los rosales que estaban debajo de la ventana abierta de la biblioteca. Encendió su linterna y buscó entre las ramas y el barro durante varios minutos. De repente, un objeto brillante reflejó la luz de su linterna entre las hojas verdes. Allí estaba el reloj de oro, sucio de barro y con la cadena rota por la prisa. Elena recogió el reloj con un pañuelo para no borrar las huellas dactilares del culpable. Elena regresó al salón donde Javier todavía esperaba con una expresión de terror absoluto. Ella levantó la bolsa de evidencia que contenía el reloj de oro encontrado en el jardín. «Encontré esto donde usted lo tiró cuando escapaba por la ventana», declaró Elena con firmeza. Javier comenzó a llorar y cayó de rodillas en el suelo del salón. «Fue un accidente. Solo quería el reloj para pagar mis deudas, pero él se despertó», gritó Javier. La confesión confirmó que Javier había asustado a su tío, provocando el ataque al corazón. Pocos minutos después, 2 oficiales de policía entraron para llevarse a Javier a la comisaría. El misterio estaba resuelto, y la justicia había llegado a la mansión esa noche triste. Elena observó las luces azules y rojas del coche de policía mientras se alejaban en la oscuridad. Ella se sentía cansada, pero satisfecha por haber hecho un buen trabajo de investigación. Marta cerró la puerta principal y la casa finalmente quedó en completo silencio. Elena caminó bajo la lluvia, lista para su próximo caso en la ciudad. Now let's practice. Listen to each sentence in Spanish, then hear the English translation. Repeat along. Era una noche tormentosa en la ciudad de Madrid, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la gran mansión. It was a stormy night in the city of Madrid, and the rain was hitting the windows of the large mansion hard. La detective Elena entró en la biblioteca principal con paso firme y observó la escena del crimen con mucho cuidado. Detective Elena entered the main library with a firm step and observed the crime scene very carefully. El dueño de la casa, el señor Ricardo, estaba tirado en el suelo sobre una alfombra persa muy cara. The owner of the house, Mr. Ricardo, was lying on the floor on a very expensive Persian rug. Los médicos ya habían confirmado su muerte, pero Elena necesitaba encontrar la causa exacta de este terrible suceso. The doctors had already confirmed his death, but Elena needed to find the exact cause of this terrible event. La habitación estaba muy fría porque la ventana grande estaba abierta de par en par. The room was very cold because the large window was wide open. Elena pensó que era muy extraño tener la ventana abierta durante una tormenta tan fuerte. Elena thought it was very strange to have the window open during such a strong storm. Elena se arrodilló junto al cuerpo para buscar pistas importantes que la policía no había visto antes. Elena knelt next to the body to look for important clues that the police had not seen before. Ella miró la muñeca izquierda del señor Ricardo y notó una línea de piel más clara. She looked at Mr. Ricardo's left wrist and noticed a line of lighter skin. Todo el mundo sabía que Ricardo siempre llevaba un reloj de oro muy valioso y antiguo. Everyone knew that Ricardo always wore a very valuable and antique gold watch. Sin embargo, el reloj no estaba en su muñeca y tampoco estaba en ninguna parte de la habitación. However, the watch was not on his wrist, and it was not anywhere in the room either.
Elena comprendió inmediatamente que el motivo del crimen probablemente era el robo de esa joya. Elena immediately understood that the motive for the crime was probably the theft of that jewel. Ella sacó su libreta pequeña y escribió este detalle crucial con su bolígrafo azul. She took out her small notebook and wrote down this crucial detail with her blue pen. La detective fue al salón para hablar con los familiares que estaban en la casa esa noche. The detective went to the living room to speak with the relatives who were in the house that night. Allí encontró a Javier, el sobrino joven de Ricardo, que estaba sentado en el sofá temblando. There she found Javier, Ricardo's young nephew, who was sitting on the sofa, shaking. Javier tenía muchas deudas de juego y necesitaba dinero urgentemente, según los informes policiales. Javier had many gambling debts and needed money urgently, according to police reports. Elena le preguntó con voz calmada, ¿dónde estaba usted a las 8 de la noche, Javier? Elena asked him with a calm voice, "Where were you at 8 o'clock at night, Javier?" El joven respondió rápidamente, yo estaba en el cine viendo una película de acción, lo juro. The young man replied quickly, "I was at the cinema watching an action movie, I swear." Pero sus ojos se movían de un lado a otro y no miraban directamente a la detective. But his eyes were moving from side to side and were not looking directly at the detective. Elena bajó la mirada discretamente hacia los zapatos elegantes que llevaba puestos Javier. Elena lowered her gaze discreetly towards the elegant shoes that Javier was wearing. Ella notó que los zapatos estaban cubiertos de barro fresco y hojas mojadas del jardín. She noticed that the shoes were covered in fresh mud and wet leaves from the garden. Esto era muy sospechoso porque el cine estaba en el centro de la ciudad, donde todo es asfalto. This was very suspicious because the cinema was in the city center, where everything is asphalt. El suelo del centro está limpio, pero sus zapatos dicen que usted caminó por tierra mojada, dijo Elena. The ground in the center is clean, but your shoes say that you walked through wet dirt, said Elena. Javier escondió los pies debajo del sofá y su cara se puso roja de vergüenza y miedo. Javier hid his feet under the sofa, and his face turned red with embarrassment and fear. Él intentó inventar una excusa, pero las palabras no salían de su boca seca. He tried to invent an excuse, but the words did not come out of his dry mouth. Elena decidió hablar con Marta, la empleada doméstica que había trabajado allí durante 30 años. Elena decided to speak with Marta, the domestic employee who had worked there for 30 years. Marta estaba en la cocina preparando té para calmar sus nervios y lloraba en silencio. Marta was in the kitchen, preparing tea to calm her nerves, and was crying in silence. Señora detective, yo escuché un ruido fuerte en el jardín poco antes de encontrar el cuerpo, confesó ella. Madam Detective, I heard a loud noise in the garden shortly before finding the body, she confessed. Marta explicó que vio una sombra correr desde la ventana de la biblioteca hacia los rosales. Marta explained that she saw a shadow run from the library window towards the rose bushes. Esta información era la pieza final que Elena necesitaba para resolver el rompecabezas. This information was the final piece that Elena needed to solve the puzzle. La detective agradeció a Marta por su honestidad y salió rápidamente hacia el jardín oscuro. The detective thanked Marta for her honesty and went out quickly towards the dark garden. La lluvia todavía caía con fuerza, pero a Elena no le importaba mojarse su abrigo. The rain was still falling hard, but Elena didn't mind getting her coat wet. Ella caminó hacia los rosales que estaban debajo de la ventana abierta de la biblioteca. She walked towards the rose bushes that were under the open window of the library. Encendió su linterna y buscó entre las ramas y el barro durante varios minutos. She turned on her flashlight and searched among the branches and mud for several minutes. De repente, un objeto brillante reflejó la luz de su linterna entre las hojas verdes.
Suddenly, a shiny object reflected the light of her flashlight among the green leaves. Allí estaba el reloj de oro, sucio de barro y con la cadena rota por la prisa. There was the gold watch, dirty with mud and with the chain broken from the haste. Elena recogió el reloj con un pañuelo para no borrar las huellas dactilares del culpable. Elena picked up the watch with a handkerchief so as not to erase the culprit's fingerprints. Elena regresó al salón donde Javier todavía esperaba con una expresión de terror absoluta. Elena returned to the living room where Javier was still waiting with an expression of absolute terror. Ella levantó la bolsa de evidencia que contenía el reloj de oro encontrado en el jardín. She held up the evidence bag containing the gold watch found in the garden. Encontré esto donde usted lo tiró cuando escapaba por la ventana, declaró Elena con firmeza. I found this where you threw it when you were escaping through the window, Elena declared firmly. Javier comenzó a llorar y cayó de rodillas en el suelo del salón. Javier started to cry and fell to his knees on the living room floor. Fue un accidente, solo quería el reloj para pagar mis deudas, pero él se despertó, gritó Javier. It was an accident. I only wanted the watch to pay my debts, but he woke up, shouted Javier. La confesión confirmó que Javier había asustado a su tío, provocando el ataque al corazón. The confession confirmed that Javier had scared his uncle, causing the heart attack. Pocos minutos después, 2 oficiales de policía entraron para llevarse a Javier a la comisaría. A few minutes later, 2 police officers entered to take Javier to the police station. El misterio estaba resuelto y la justicia había llegado a la mansión esa noche triste. The mystery was solved and justice had arrived at the mansion that sad night. Elena observó las luces azules y rojas del coche de policía mientras se alejaban en la oscuridad. Elena watched the blue and red lights of the police car as they moved away into the darkness. Ella se sentía cansada, pero satisfecha por haber hecho un buen trabajo de investigación. She felt tired, but satisfied for having done a good job of investigation. Marta cerró la puerta principal y la casa finalmente quedó en completo silencio. Marta closed the front door, and the house finally remained in complete silence. Elena caminó bajo la lluvia, lista para su próximo caso en la ciudad. Elena walked in the rain, ready for her next case in the city. Great job! If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more language learning content. See you in the next lesson!